Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Cuéntenme cómo la están pasando. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de nuestro sexto semestre y de esta clase que estamos viendo y llevando a cabo, que es el accidente cerebrovascular. Eh, y al finalizar esta clase, yo espero que ustedes aprendan a identificar los signos y los síntomas de una ACV, también a diferenciar sus principales tipos, a aplicar la estrategia FAS y también cómo actuar oportunamente frente a una sospecha de una ACV. Antes de iniciar con el tema, quiero invitarlos a que participen activamente en esta clase. Todas las opiniones son importantes, los errores serán vistos como oportunidades de aprendizaje y tendremos un espacio de respeto, también de escucha y de mucho trabajo colaborativo. A continuación, les mostraré una imagen que es nuestra actividad inicial. Vamos a observar esta imagen durante unos 30 segundos y al finalizar vamos a responder estas tres preguntas. Eh, Después de eso escucharé diferentes respuestas para construir pues ese conocimiento entre todos. Observemos, miremos muy bien la imagen y identifiquemos pues algunas cosas que haya allí. Listo, muchachos, excelente participación. Claro que sí, entre los signos de alarma identificados podemos ver esas personas que tienen una simetría facial, también personas que tienen alguna debilidad en alguna extremidad, también podemos ver que hay una persona que tiene una alteración del habla, eh, una pérdida del equilibrio que sucede más que todo en los pacientes adultos, muy adultos, y hay dos o tres personas que tienen cefaleas intensas. ¿Y por qué son estos signos que se representan una emergencia médica? Ya lo vamos a ver con nuestro tema inicial. Listo. En cuanto a ya la contextualización de lo que estamos hablando, vamos a hablar de lo que es el accidente cerebrovascular o el ACV. El ACV es una alteración neurológica netamente causada por la interrupción del flujo sanguíneo hacia una de las partes del cerebro. Como pueden ver en las imagencitas que les traje, ahí se ven las formas en las que hay esa interrupción y sus principales consecuencias como tal son las alteraciones motoras, problemas en el lenguaje, déficit cognitivo, discapacidad o incluso la muerte. Eh, Como pueden ver en las imágenes, están muy relacionadas con la actividad inicial, pacientes con debilidad en la mano, también pacientes con asimetría faciales o con caída de uno de los lados de la cara. Con esto es muy fácil identificar pues como tal el ACV. Existen dos tipos de ACV, los cuales son los principales. Y uno es el ACV isquémico, el cual es una obstrucción de una de las arterias cerebrales principales por una placa ateromatosa o por una placa de grasa, como lo dirían algunas personas. Y básicamente ocupa el 85% de los casos, o sea que este es el más común. Casi siempre los pacientes que llegan a un hospital a urgencias llegan por un ACV isquémico. Y el segundo es el ACV hemorrágico, el cual es una ruptura de uno de los vasos sanguíneos. Este no sea por un taponamiento, sino por una ruptura y por ahí se escapa el flujo sanguíneo, el cual representa aproximadamente el 15% de estos casos. Ambos requieren de una atención médica inmediata. Por eso en algunos centros se consideró activar algo que se llama el código ACV, que es para la atención inmediata de estos casos. ¿Qué ocurre en el cerebro durante un ACV? Bueno, inicialmente las neuronas dejan de recibir el oxígeno y los nutrientes. Esto lleva a que se altere la comunicación hormonal y comienza el daño cerebral, lo que afecta las funciones tanto del movimiento, del lenguaje y la memoria. Eh, Todo esto es debido pues a que, como ustedes saben, el oxígeno y los nutrientes van en la sangre y al interrumpir este flujo
sanguíneo no van a llegar y eso hace pues, que haya un descontrol neurológico en el cerebro como tal y hayan todos estos signos y síntomas. En cuanto a cómo lo reconocemos, en los hospitales hay varias formas de reconocerlos, hay muchos esquemas y muchas evidencia de cómo reconocerlo, pero las más implementadas es la FAS, que tiene sus siglas en inglés obviamente, pero pues traducidas al español es rostro, brazos, habla y tiempo. En la primera, que es el rostro, tenemos que evidenciar o pedirle a la persona que sonría, y si se le cae o si está debilitado a un lado del rostro, eso significa que esa está positiva. La A, que son los brazos, se le pide a las personas que levante los brazos simultáneamente, y si uno de los brazos se cae o no puede levantarlo, también significa que está positiva. El habla, se le pide a la persona que repita una frase sencilla. Nosotros de por sí siempre les pedimos que digan rápido rueda el ferrocarril. Las personas muchas veces cuando tienen una ACV no son capaces de pronunciar ni de repetir esa frase, y también significa de que está positiva. Más de dos o las tres positivas significa de que hay un posible evento cerebrovascular, y esto nos lleva a la última, que es el tiempo, que nos dice que debemos actuar rápido. En las últimas guías dice que tenemos más o menos 4.5, 4 horas y media más o menos para iniciar un tratamiento farmacológico y 12 horas iniciales para realizar procedimientos intervencionistas como la trombectomía. Bueno, muchachos, teniendo en cuenta pues que ya hablamos de la ACV y todo esto, vamos a hacer un caso clínico. Alguien que por favor lo lea. Entonces, Ana, una paciente de 62 años, docente universitaria, se encuentra impartiendo una clase cuando uno de sus estudiantes nota que parece confundida al explicar un tema que domina habitualmente. Durante la sesión realiza varias pausas para intentar recordar las palabras sencillas, y en 2 ocasiones utiliza términos incorrectos para referirse a conceptos básicos. Algunos estudiantes creen que está cansada o nerviosa. Al finalizar la clase, una compañera la acompaña a la cafetería y observa que Ana tarda más de lo habitual en realizar operaciones simples como pagar una bebida y organizar sus pertenencias. Además menciona sentir una sensación extraña en la mano izquierda, aunque conserva la fuerza y puede moverla normalmente. Ana refiere a haber tenido un fuerte dolor de cabeza en la noche anterior, pero asegura sentirse bien y decide continuar. Ya que leyeron el caso clínico, vamos a pasar a algo para que tengan una idea más visual de lo que pasó en nuestro caso clínico. Igual acá está todo y tenemos estas preguntas las cuales vamos a analizar muy detenidamente. Listo, muchachos, entonces, ¿qué hallazgos clínicos llaman la atención? Eh, ¿Consideran que todos los síntomas están relacionados entre sí? ¿Existe algún signo que sugiera que es una posible alteración neurológica? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Puede que esto es una ACV, no es una ACV, muchachos. ¿Ustedes qué dicen por las características clínicas que nos muestra la imagen? Claro que sí, muchachos, esto es completamente cierto, es una ACV, y esto nos quiere mostrar este caso clínico muy concreto de que una ACV no siempre se presenta de la misma forma. Aunque tenemos la escala FAS a la mano, no siempre los pacientes van a llegar con la misma sintomatología o con los síntomas tan marcados. Entonces, por eso les quería traer este caso para que entendamos de que, de que tenemos que realizar como profesionales una observación más cuidadosa para poder identificar estas señales clínicas más objetivamente. Listo, ahorita vamos con otro. Obsérvalo o encuéntralo. Ahorita que ya tienen todos estos datos, que ya tienen toda la identificación de que es un paciente con ACV, van a mirar esta imagen y me van a decir qué pacientes pueden ver que tengan signos
claros de ACV. Vamos a observarla durante también unos 15, 30 segunditos y me van a dar respuesta. Exacto, muchacho. Hay 3 personas que en ese momento pueden tener signos claros de ACV. El señor que tiene una cefalea intensa con una desviación de la comisura labial. La señora que está caminando y se tiene como una leve sensación de pérdida del equilibrio. Y el señor que está sentado con la señora tiene todos los signos característicos de una ACV. Excelente, muchachos. Para finalizar, vamos a tener este espacio de reflexión, lo cual hoy aprendimos varias cosas, ¿cierto? Que es reconocer los signos y los síntomas de alarma, diferenciar los principales tipos de ACV. También estamos aprendiendo a aplicar la estrategia FAS y debemos de aprender o también aprendimos a tomar unas decisiones oportunas frente a una emergencia neurológica. ¿Qué nos llevamos de esta clase? Un ACV no siempre se presenta de la misma forma. Ustedes pudieron ver el caso clínico. La observación clínica puede marcar la diferencia, sí o sí. Nosotros somos pensadores clínicos y observadores clínicos. Esto nos lleva a tener un proceso diferente a las demás personas. Reconocer los signos de alarma permiten actuar oportunamente y la estrategia FAS es una herramienta sencilla que puede salvar vidas. En conclusión, el reconocimiento temprano del accidente cerebrovascular permite actuar oportunamente, disminuyendo complicaciones y mejorando el pronóstico del paciente. Y como un mensaje final, les quiero dejar, como futuros profesionales de enfermería, nuestro compromiso es cuidar, actuar y educar para salvar vidas. Muchas gracias. Bueno, profe, ya hablando en cuanto a nuestro tema de neuroeducación, durante esta clase se pudieron estimular la atención, la memoria, el aprendizaje significativo, la emoción y la motivación y la metacognición. En la atención a través de la imagen y las actividades de búsqueda, en la memoria mediante la estrategia fácil, la repetición constante de los conceptos claves. También tuvimos un aprendizaje significativo relacionando esos contenidos con situaciones reales de enfermería, la emoción y la motivación utilizando esos casos clínicos cercanos a la práctica profesional y la metacognición con una reflexión sobre lo aprendido y cómo aplicarlo. Muchas gracias, espero sea de su agrado.